Bienvenido a tu sección Coach en Línea. Hoy tocaremos un tema también, wow, súper interesante, que es el tema de las crisis. Cuando los líderes perdemos nuestra objetividad o nuestra visión y no somos capaces de identificar, de reconocer oportunamente la aparición de un conflicto en nuestro interior, en nuestro entorno familiar o nuestro entorno empresarial, eso va a provocar que ese problema empiece como un tumor a crecer, a crecer, a crecer, hasta que invariablemente se convierte ya en una crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis es un cambio repentino que se convierte en un problema que es urgente que nosotros atendamos. Muchas veces, si nosotros nos practicáramos oportuna y responsablemente una serie de exámenes, en el caso de las mujeres una mamografía, un Papa Nicolau, en el caso de los hombres un chequeo de próstata, etcétera, podríamos localizar o identificar oportunamente problemas, ¿sí?, cuando se acaban de originar, y con un tratamiento podríamos enfrentarlos y resolverlos. Sin embargo, el no tener esa metodología o esa cultura de la responsabilidad personal provoca que algo que ya se originó en mi interior comience a crecer y me doy cuenta que ya tengo un problema en mi interior de mi cuerpo, que ya tengo un problema en mi interior matrimonial, que ya hay un problemón en mi empresa, cuando ya ese conflicto creció de maneras muy descontroladas y ya se convirtió en una crisis que me exige, que es urgente, que me exige que yo ponga mi atención en ella. Hoy en día en nuestros pueblos hay una serie de conflictos que se originan en los medios rurales, en las ciudades, en las familias, y muchas veces los que estamos al frente ejerciendo diferentes liderazgos no nos atrevemos a reconocer que tenemos un problema aquí o allá. Y el no reconocer que tenemos un problema no va a provocar eso, que el problema por sí solo desaparezca. Esa irresponsabilidad de no reconocer que tengo un problema, lo único que va a generar es que ese problema crezca exponencialmente hasta convertirse en una crisis que me tambalee, que me mueva, que me sacuda, reclamando toda mi atención. No hay peor ciego que el que no quiere ver. En las naciones latinoamericanas hay un sinfín de crisis en el campo, hay crisis en la familia, hay crisis en el medio ambiente, hay una crisis institucional porque los líderes no fueron capaces de reconocer oportunamente que había un problema que se había originado y que demandaba una pronta y urgente responsabilidad para enfrentarlo y resolverlo. Entonces, no sea de esas personas que pasa, ve un problema y lo ignora pensando que por sí solo va a desaparecer. Aprenda a reconocer que en su interior hay un sinfín de problemas que de tratarlos oportuna y efectivamente no evolucionarán a la dimensión de una crisis. Atrévase a reconocer los problemas que como matrimonio tiene con su pareja para evitar que eso evolucione a una crisis y amenace con disolver o fracturar su matrimonio. Atrévase a reconocer que en su empresa hay un problema que de no atenderlo va a evolucionar y convertirse en una crisis que detonará y provocará daños muchas veces irreversibles a la estructura de su institución. Entonces, como líderes debemos de ser responsables y reconocer oportunamente que hay un problema, atacarlo para que no pueda evolucionar y lastimarnos. Cuando nosotros reconocemos que tenemos un problema que amenaza con crecer, hay que prepararnos
hay que hacer todas las gestiones necesarias para que ese problema se quede justo así, en la dimensión de un problema y no evolucione a la dimensión o al nivel de una crisis. Usted requiere de un equipo de gestores. Usted requiere de ciertas habilidades para hacer ciertas gestiones en su interior, con su pareja, con sus hijos, con sus empleados, con un cliente o con un proveedor, para prepararse, para enfrentar ese problema que está ahí presente y así evitar que se convierta en una crisis. La preparación no es algo muy común en el pueblo latinoamericano. Los latinos tendemos a improvisar durante el camino, durante el proceso. No se arriesgue. Una vez que ya se atrevió a reconocer que hay un problema que de no atacarlo evolucionará hasta convertirse en una crisis, prepárese, rodéese de un equipo de gestores que tengan las habilidades necesarias, valga la redundancia, para hacer todas las gestiones correctas y efectivas y oportunas para contener el problema y no evolucione a una crisis. Todo lo que es incapaz de contenerse se desborda. Cuando el agua, cuando cae de más por la lluvia, cuando llueve de más, muchas veces las presas exceden su capacidad y las presas ya no son capaces de contener esos volúmenes de agua, y cuando se desborda el agua, inunda todo lo que está cercano y lejos de ser algo para bien, se convierte en algo para mal. Necesitamos reconocer oportunamente la crisis en nuestro interior. Necesitamos prepararnos y hacer las gestiones pertinentes para que no evolucione de problema a crisis, y una gestión efectiva provocará que la crisis sea contenida. ¿Dónde estaba toda esa violencia que se derramó en nuestro país y que inundó las escuelas, inundó las familias, inundó las colonias? ¿Dónde estaba toda esa violencia? No estaba escondida o contenida en alguna alienígena que vino de alguna galaxia lejana, no, estaba contenida en seres humanos que la falta de carácter provocó que eso que estaba contenido se desbordara e inundara a nuestra sociedad y la convirtiera en lo que desgraciadamente hoy es. Hay muchos problemas en tu persona, en tu familia, en tu empresa, en la institución que tú diriges, que demandan, requieren de tu pronta atención, porque amenazan con evolucionar de un simple problema a una fuerte crisis que tiene el poder de un tsunami para llevarse todo a su paso. Y por último, aprende de las crisis para que no vuelvas a estar en ese estado estresante, en ese estado opresor y muchas veces destructivo. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Hasta la próxima.